Buenas tardes, soy Abraham López y vamos a ver la clase 4, el resumen de la clase 4 de autoridad espiritual, que es consecuencias de la desobediencia. Vamos a ver, el texto base es en Hebreos 11:4. Nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. ¿Cuál es la consecuencia de la obediencia? La obediencia trae bendición. La desobediencia no trae bendición consigo. Entonces, fe es un sinónimo de obediencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. También nos dice la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa forma de cómo creer en Dios, pero también podemos tener fe en otras cosas que podemos tener una fe equivocada. Pero la fe refleja una obediencia, refleja un creer, un estar de acuerdo con algo y particularmente cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces nuestra fe va a estar guiada en el Hijo de Dios, va a estar guiada en nuestro Creador. La fe, bueno, particularmente en la historia de Caín y Abel, vamos a darnos cuenta de que hay dos visiones diferentes. Caín presenta verduras, Abel presenta un sacrificio, un cordero, y Dios acepta el de Abel, pero no acepta el de Caín. Ahora, algunos podrían pensar, bueno, es que Dios no dio las instrucciones claras. Ahora, la instrucción sí estaba clara, él lo dice más adelante, de que si eres correcto, no estarías entonces haciendo. Caín se enoja porque su sacrificio no es debidamente aprobado. Dios rechaza su sacrificio, pero también sí hay un indicio de dónde está el primer sacrificio. Cuando en el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva pecan, entonces la Biblia nos dice que Dios tomó pieles de animales. No dice que él fabricó la ropa, sino nos dice que él tomó pieles de animales. ¿Cómo es que pudo haber pieles de animales? Dios hizo un sacrificio. Dios tuvo que matar a un animal, lo más probable es que haya sido un cordero, para poder vestir al hombre y a la mujer de su desnudez. ¿Por qué? Porque ahora ya se avergonzaban, siendo que ya sabían qué es lo que era correcto e incorrecto. Entonces, cuando hay este pecado, Dios lo cubre a través de un sacrificio. Más adelante en Romanos, la Biblia nos dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces sí había ya un claro ejemplo de qué es lo que Dios estaba pidiendo de ese primer sacrificio, de esa primera ofrenda, y tenía que ser con sangre. Pero Caín tomó su propia decisión, quiso hacerlo a su manera, con un sacrificio humano, y entonces no tomó en cuenta cómo era el sacrificio divino, cómo era el sacrificio que Dios estaba esperando. Entonces, debemos de tener cuidado porque cuando nosotros tenemos fe, entonces creemos en cómo Dios hace las cosas y debemos hacerla como Dios espera que lo hagamos. Entonces, la fe y la obediencia son inseparables porque la obediencia es una evidencia de la fe verdadera. Cuando decimos yo creo en esto, bueno, nuestras acciones nos están llevando a ese punto. Cuando no lo creemos, bueno, nuestras acciones nos están dando evidencia de que no lo creemos, ¿sí? Cuando alguien ama a otra persona, hace cosas por la otra persona, busca impresionarle, busca ayudarle, busca ser bendición para esa persona, busca conquistarle a esa persona, pero hay evidencias y cuando hay una indiferencia, bueno, es que no hay un amor en realidad, ¿sí? Podría ser para algunos una estrategia, pero en realidad no hay un amor verdadero. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos habla? De que cuando hay una fe, cuando se cree en algo, va a haber un reflejo en nuestras acciones, en nuestra obediencia. Una vez que Caín vio que sus esfuerzos no fueron recompensados, entonces, bueno, se molestó y, bueno, termina matando a su hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos va Dios le da una advertencia. Si tú dejas al pecado entrar, entonces va a ser contigo lo que el pecado quiere. No vas a ser dueño del pecado, sino que el pecado se va a enseñorear de ti. Está a la puerta y se puede enseñorear sobre ti. Esa es la advertencia que Dios le da a Caín cuando él comete ese pecado contra su hermano. Dios lo maldice y le da esa advertencia de que él debe de cuidar esa parte, si él va a obedecer o no. Entonces, nos damos cuenta de que en esta rebelión de algo que podría ser algo simple como ofrecer verduras en lugar de un sacrificio vivo, de un sacrificio con sangre, Caín termina cometiendo
otro pecado más allá. ¿Por qué? Porque este es el tipo de cosas a los que nos va a llevar. El pecado nos va a llevar indefectiblemente a la muerte. Entonces debemos de tener cuidado para que no nos gobierne ese pecado. Cada uno conforme a su iniquidad. Este subtema nos está hablando de que toda persona dentro o fuera de la iglesia estaremos delante de Dios, ¿sí? Vamos a estar delante de su trono y vamos a rendir cuentas. Romanos 14:10. Pero en el día del juicio, muchos preguntarán, bueno, ¿cómo yo hice para estar tan lejos de Dios, ¿no? Y bueno, pues muchos simplemente van a tener la respuesta de que no confiaron en Jesucristo, no lo conocieron. Mateo 7:21 al 23, muchos dirán, bueno, es que Señor, yo hice muchas cosas delante de ti. O muchas personas dirán, yo no fui un hombre malo, o sea, yo fui un buen hombre, o sea, yo no tuve cosas malas, yo no maté a nadie, yo no hice tal cosa, yo no estuve en situaciones delictivas, Señor, yo fui una buena persona, pero Dios nos va a enseñar, bueno, espérate, es que eso no es suficiente. Eh, lo que Jesús va a hacer es ver si lo conocimos, si tuvimos una relación, eso va a ser la diferencia para entrar a su reino. Habrá personas que se habrán regido por sus estándares o sus reglas morales, y aun cuando pueden tener buenos frutos aquí en la tierra, pero no es suficiente para poder estar en una eternidad con Jesús. No es suficiente para poder tener una vida completa con Jesucristo. Entonces, por eso nosotros necesitamos obedecer a Jesucristo. No solamente, y a partir de ahí, esa obediencia a Él nos va a dar todas las demás cosas, va a ir permeando el resto de nuestras vidas, como veíamos en una clase anterior, va a traer orden a todas las áreas de nuestra vida. La obediencia parcial no es una obediencia. A veces nosotros estamos pensando de que, bueno, si yo obedecí, si yo hice tal o cual cosa, bueno, entonces yo ya estoy dentro de la obediencia. Bueno, no necesariamente, porque obedecer en una parte y desobedecer en otra es una desobediencia, ¿sí? No nos está llevando a una obediencia plena, una fe en donde nosotros realmente creemos todo lo que la Biblia nos dice. Entonces nos llama a hacer esa separación, a quitar todo eso que no es obediencia. Vemos en el caso de Saúl cuando obedece a medias y entonces tiene esta problemática con Samuel porque Samuel le dice, ¿qué hiciste? Bueno, es que si obedecí, solo que una parte, ¿sí? Porque no podía deshacerme de todo. Entonces, bueno, aquí te guardamos algunas cosas, aunque tú habías pedido que todo se exterminara, pero creemos que esto seguramente le va a agradar a tu Dios. Otra de las cosas, para Saúl, el Dios de Israel no era su Dios, sino era el Dios del profeta. Entonces debemos tener cuidado, porque justamente como nos dice Mateo 7:21 al 23, Jesús nos va a decir, bueno, yo nunca los conocí. O sea, me dirán, oye, Señor, es que nosotros hicimos esto. Yo nunca te conocí. ¿Quiénes van a entrar al reino de Dios? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso es lo que nos está llamando, a hacer la voluntad del Padre, a conocer a Jesucristo, al llegar al Padre a través de Jesucristo. Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando nosotros tratamos de hacerlo a través de nuestro esfuerzo, bueno, simplemente no vamos a llegar por más que nos esforcemos, ¿sí? Es como cuando tratamos de ver una obra de teatro y queremos acercarnos a los actores, si estamos en el público, por más que intentemos, no vamos a tocarlos, no vamos a llegar hacia ellos. Si nosotros nos vamos por la parte de atrás, como parte de la producción, invitados por el director de la obra, entonces sí vamos a poder tener un contacto con todos los involucrados, pero de otra forma no vamos a poder. Y esa es la diferencia de cuando nosotros conocemos a Dios a cuando no lo conocemos y solo conocemos de Dios. Ok, vemos en el caso de Saúl, que Saúl tiene esa desobediencia, él no obedece completamente y entonces el profeta Samuel lo compara con alguien rebelde, con alguien que ha estado en hechicería, en brujería, ¿sí? ¿Por qué brujería si él pues directamente no consultó a un brujo? Después termina haciéndolo, lo cual termina siendo una consecuencia natural de esa rebeldía, buscar a una hechicera. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con lo que veíamos al principio en la clase 2, con la desobediencia de Satanás. Nos está llevando a esa parte cuando nosotros tenemos una desobediencia hacia Dios, donde nos estamos pensando igual a Él o nos estamos pensando en librar las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha impuesto, tratar de librarlas de formas alternativas y entonces nos lleva irremediablemente a una desobediencia, a una rebeldía en donde
practicamos un tipo de brujería, donde nosotros estamos haciendo lo que nosotros queremos, porque esa es la forma en que lo hace el diablo. Entonces debemos de tener cuidado. Otra de las cosas que Jesús hizo es que Jesús nos llamó a la obediencia completa. Jesús cuando vino, Jesús fue un obediente hasta el final. Eso lo vamos a ver un poco más en siguientes clases. ¿Qué consecuencias nos trae la desobediencia? En el momento que una persona desobedece la palabra de Dios que está claramente revelada, que directamente está desobedeciendo una orden en contra, entonces viene un velo sobre su corazón, ¿sí? La Biblia nos dice que prefiriendo las cosas del mundo, eso viene en Romanos 1, Dios los entrega a un espíritu reprobado. Eso es lo que va a venir sobre nosotros, un velo. Cuando nosotros voluntariamente nos entregamos al pecado, entonces Dios nos va a entregar una mente reprobada, donde no vamos a poder distinguir lo bueno de lo malo, donde no vamos a poder distinguir lo correcto de lo incorrecto, de lo que dice la palabra de Dios, de lo que no es la palabra de Dios. Y de hecho, eso es una de las cosas por las que hay mucha gente que toma palabras de hombres como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se deja guiar por sus emociones y porque en ese sentido de buscar lo que ellos quieren, Dios les permite tener una mente reprobada, una mente que no puede discernir entre lo que es su palabra de lo que no lo es. Entonces, por eso nosotros necesitamos cuidar esa parte de la desobediencia, no caer en la desobediencia. Necesitamos obedecer porque la fe nos lleva a la obediencia. Si estamos pensando en que tenemos fe, necesitamos ver que vaya ligado con obediencia, porque si no tenemos obediencia, bueno, allí está habiendo parte de falta de fe. Nos está dando un termómetro donde nos está diciendo de que la fe está baja, donde no hay suficiente fe, donde no hemos creído suficiente, porque no estamos pensando en las consecuencias de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no le estamos dando ese lugar a Dios. Ahora, la esclavitud por la desobediencia. Vamos a darnos cuenta que durante todo el trayecto de Israel, cuando sale de Egipto hacia la tierra de Canaán, que más adelante se convierte en Israel, en la nación de Israel, eh, todo este paso fue bastante tortuoso y llegaron a estar continuamente en diferentes procesos de esclavitud, en principio en el desierto, después bajo dominio de otros, porque tenían desobediencia. Lo vemos claramente en el libro de los jueces, pero también en el libro de los reyes, porque en el libro de los jueces pasan de donde no hay un liderazgo que se vaya sucediendo continuamente, sobre todo cuando se rompe el liderazgo, cuando termina el liderazgo, dígase Josué y los líderes que en ese momento están, el pueblo queda sin un liderazgo y sobre todo un liderazgo fuerte, un liderazgo basado en Dios y entonces hay un vacío de liderazgo y el pueblo toma sus propias decisiones. Cada quien decide qué es lo que quiere hacer. Ahora, en el tiempo de los reyes no es muy diferente, si bien cada uno de los reyes toma una decisión diferente, pero también llevan en muchos casos a un desenfreno del pueblo. Entonces debemos tener cuidado de que todas las cosas que Dios nos pone necesitamos hacerlas como Él quiere, no como nosotros pensamos. Haya un liderazgo formal o no, hay un liderazgo que nos está llevando a la presencia de Dios o no. Nosotros necesitamos en primera instancia buscar ese liderazgo de Dios. Necesitamos obedecerle a Él, creerle a Él, qué es lo que Él ha dicho. Segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Que nos está diciendo, cuando nosotros somos vencidos por el pecado, entonces nosotros somos esclavos del pecado y necesitamos cuidarlos, porque el que hace el pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Entonces, no hay libertad si nosotros estamos entregando nuestra voluntad al diablo. Y por último, luego de reconocer estos principios, es necesario enfatizar que una persona que ha sido revelado, nuestro destino será causa de nuestras decisiones, ¿sí? Cada una de las decisiones que nosotros tomemos en relación al pecado va a traernos una consecuencia en relación al pecado. Pero cuando nosotros tomamos decisiones en relación a nuestra fe en Dios, entonces nuestras consecuencias van a ser
es de ese estilo. Van a ser una consecuencia donde Dios nos va a bendecir, donde vamos a estar bajo el orden de Dios y donde Dios va a permitir que estemos bien, donde podamos vivir tranquilamente y donde podamos vivir fructíferamente en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a tener paz, que es una de las cosas que quita el pecado, nos quita la paz. Y cuando estamos bien con Dios, estamos en paz con Dios, también podremos estar en paz con los hombres. Eh, hay, eh, hay dos culpables que se alimentan uno del otro. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, el primero es el engaño, porque las tinieblas oscurecen nuestro corazón, Dios nos entrega una mente reprobada, pero también el segundo es un enredo de espíritus y confusión. La confusión, el permitirnos tener pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, nos va a llevar a confusión. Por eso nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Si nosotros nos alimentamos correctamente de la palabra de Dios, entonces vamos a poder discernir cada uno de esos pensamientos y entonces vamos a poder tomar una decisión correcta de qué cosa debemos quitar de nuestra vida. Y en muchos casos hay cosas que nos están llevando, nos están manteniendo cautivos y por eso necesitamos siempre estarnos en contacto con la palabra de Dios, como vimos en clases anteriores, necesitamos estar en contacto con Dios para poder hacer su voluntad y poder vivir en su voluntad. Con esto terminamos el resumen 4. Lean su Biblia, perdón, segunda de Timoteo 2, 25 al 26 y pregúntese a manera de conclusión, ¿qué palabras entendió y cómo debemos actuar con las personas que se oponen a la verdad o que se rebelan a la autoridad? Muchas gracias.